Las bromelias son los tanques de reserva de esos árboles, que nacen encima y cuando llueve están llenas de agua, y cuando no hay agua ellas son las que bajan el agua al árbol, pero también le tienen el agua a los pájaros, las aves, a todo lo que necesitan. Y si yo hoy me traigo las bromelias para verlas ahorita en una ciudad, pues estoy dañando un bosque urbano. ¿Sí o no? Sí, señora. Las orquídeas es la llamación de las flores en los bosques para ella poder llamar la polinización. Y si yo la saco y dejo los bosques sin orquídeas, sin flores, por eso la vuelta agroecológica debe tener demasiado flor. No importa si son comestibles, si son ornamentales o plantas medicinales. ¿Sí ve? Eso es lo que es agroecológico, que es una mezcla de todo. De todo, sí, señora. Y esos son los bosques. La palma de cera. El nombre científico es Ceroxylum kindiwensen, es una planta que es nativa de Colombia, y esta palma pues no es específicamente nativa de Bogotá, pero sí hace parte de muchas áreas del paisaje colombiano. Esta palma le llaman palma de cera porque hace muchos años, cuando no había luz, sacaban una cera de su tronco y esa cera le servía para hacer velas. Entonces por eso el nombre común, palma de cera. Esta palma se asocia mucho con un ave, con un loro que se llama loro orejiamarillo, que necesita esta palma para poder sobrevivir. Entonces, por eso la importancia. Es una palma que puede llegar a crecer 80 metros de altura. Cada anillo que vemos ahí no es que sea un año, no, es la cicatriz de su bráctea, de su hoja cuando cae. Esta palma pues es una de las palmas que es muy representativa de Colombia, inclusive es el árbol nacional de Colombia, ¿cierto? Que realmente no es un árbol, sino es una palma. Y entonces, lo mismo que hablan acá, que todo lo que nos comemos es veneno, tampoco es mentira. El campo no tiene para estar fumigando todo el tiempo o matando, o mucho menos echando nutrición química todo el tiempo, tampoco es cierto, porque los abonos son muy costosos. Uno en el campo de hierba y la planta herbácea que aquí llaman, dizque, acá la llaman herbácea, en el campo simplemente, en el campo para nosotros es una maleza. ¿Por qué maleza? Porque nace en un sector donde no queremos que nazca, pero no es porque sea mala, sino que me va a competir con la otra. Entonces lo que uno hace es arrancar y dejarla ahí mismo en el suelo. Respondele, universo, responde.
algunas se asemejan a abejorros también. Entonces el abejorrito dice, ay, esa abejorrita tan bonita que está allá, vamos a conquistarla. Y va a tratar de reproducirse. Pero pues ella, pues, no. Entonces, sí, es una flor. Sí. Entonces, lo que sí aprovecha pues la planta para, cuando él pasa, pegarle en la espaldita el polen. Entonces cuando sale de esa flor va a ir a otra flor. Y ahí la flor tiene también una estructura que es súper pegajosa. Entonces le quita el polen y así es como logra polinizar. Esa es la polinización. Entonces en algunas de las orquídeas va a suceder eso. Entonces para que cuando vean una estructura que está saliendo y si ven el pelito allí amarillito, ya saben que es el polen y es la forma como se reproduce. ¿Cómo está la raíz en las orquídeas? ¿Cómo la ven? Aéreas, ¿cierto? Sí. Porque ellas simplemente necesitan un lugar para ubicarse, ¿vale? Y no es que se estén alimentando del árbol. Y la raícita, ella es la forma como de agarrarse de allí, ¿vale? Pero ¿de qué se va a alimentar entonces si no se alimenta del árbol? Se alimenta entonces del agua, ¿listo? Del viento que trae pequeñas partículas de la hojarasca que cae del arbolito. Ahí empieza a hacer esas relaciones. Oye el llamado que hace la tierra, oí volando a rendir cuenta. Eso es una información taxonómica, ¿no? Porque le decimos roble a muchas especies. Pero lo que conocemos acá como roble es el Quercus humboldti. El Quercus humboldti es una especie que solo está en esta parte del mundo, en lo que llamamos neotrópico. ¿Y qué es el neotrópico? Pues un lugar cerca al Ecuador y que está en América. Porque lo que no está en América lo consideramos como paleotrópico. Lo raro, lo curioso, es que en Europa hay muchas especies del género Quercus. En México hay varias especies del género Quercus, pero por alguna razón aquí solo hay una especie de Quercus. La que está allá es otro género que se llama Colombobalanus o Trigonobalanus. Ese árbol es más alto que usted ve al fondo, ese es un Quercus. Tienen flores masculinas y flores femeninas separadas. ¿Qué decimos que es monoica? O sea, tiene flores masculinas y femeninas en diferentes, los órganos sexuales en diferentes flores, pero en el mismo árbol. Es muy inusualmente puede encontrarse a 1000 metros del nivel del mar. Una vez encontré uno más o menos como a 1100 metros, pero normalmente es de este clima, de 2000 metros. El roble tiene una cosa muy particular, el roble se comporta como una especie de zonas no tropicales. El roble llega a formar bosques de solo roble, y esos bosques donde solo hay roble, pues a otras especies no logran crecer. Un árbol que esté con plagas o que esté enfermo no puede ejercer sus funciones fisiológicas. Funciones fisiológicas como el intercambio de oxígeno, la asimilación de CO2. Entonces, si el árbol está pues con esta sintomatología, lo afecta y no puede ni absorber tanto CO2 ni emitir oxígeno. Y aparte de eso, pues, en las reacciones de fotosíntesis no hay lo suficiente energía para mantenerse en buen estado. Hay varias especies. Está, por ejemplo, el falso pimiento, está el sangregado, está el guayacán de Manizales, está el roble, que es un monocultivo, es una cantidad de árboles de la misma especie ubicados en un mismo sitio, ¿sí? Una hilera de cauchos habaneros. Entonces, esa hilera de cauchos habaneros, por ejemplo, hay una enfermedad, una plaga del orden hemíptera. Entonces, como están todos los árboles cercanos, entonces todos los árboles van a sufrir el ataque de la misma plaga. Por ejemplo, en el caso de los sangregados, hay una plaga que es la Drimoea veliterna, que es una polilla que aparece en ciertas épocas del año y afecta únicamente los sangregados. Entonces, como están los árboles, pues ubicados en el mismo espacio y mucha cantidad de árboles, esa es la desventaja que hay, por eso se ven afectados o por plagas o por enfermedades. Respóndele, universo.
¿Qué pasa con el cambio climático? La mayoría de las especies arbóreas son C3, es condición fisiológica C3. ¿Qué quiere decir C3? Que la C3, cuando aumenta la temperatura, hay cerramiento de estomas. El cambio climático aquí en Bogotá se ha comprobado por diversos estudios que se han hecho, ha aumentado la temperatura entre 1 y 2 grados. Cuando se aumenta esa temperatura, que podemos llegar a temperaturas máximas de 22, 23 grados, como se han presentado ya y se han registrado, entonces los árboles a nivel fisiológico cierran sus estomas. Al cerrar los estomas, paran la actividad fisiológica del árbol. El árbol entra como en una especie de sueño, de dormancia, de quiescencia. Entonces, para sus procesos fisiológicos, que aquí quiere decir captura de CO2 y liberación de oxígeno. Entonces, eso está afectando el cambio climático a los árboles a nivel fisiológico aquí en Bogotá. O sea, primero que todas las plantas son organismos sesiles, mejor dicho, no pueden salir corriendo. ¿Usted ha visto una planta corriendo? La de las películas, las bolas del desierto, ¿sí? Y existen, eso es verdad. Se hagan en cuenta los frailejones. En los eventos masivos de cambio climático normalmente es hacia el calor. Entonces cuando empieza el calor, pues el frailejón no puede tener un ventilador allá que le haga más frío. Entonces comienza como en una línea. Ellos están en un lugar frío, que para nosotros es frío, pero realmente con el cambio climático deja de ser tan frío como ellos necesitan que sea. Entonces si la semilla necesita germinar, puede que no germine de la misma forma. O incluso si el insecto migra porque no puede estar ahí, un insecto que lo poliniza, pues tampoco puede producir frutos. Y en bosque seco es mucho más crítico. ¿Por qué? Porque en la zona caliente entonces la presión es que no va a haber agua. O el agua va a caer toda en un momento muy pequeño. Si llovían 100 días al año, va a empezar a llover 10 días nada más. Y eso va a dañar el suelo, va a erosionar el suelo, hace que las semillas no vuelen, las que vuelan en el bosque seco, muchas semillas las mueve el viento caliente. Entonces las semillas que las dispersa el viento ya necesitan aire caliente para llegar lejos, para no competir con los que están cerca de ellos. Eso, adicionar a la sequía, adicionar a los animales que mueren, va a hacer que haya una línea. Entonces lo más común, lo que usted cuando va en el bus y va alrededor de la carretera, es lo que es más resiliente y es lo que después se vuelve invasor. Y cuando el otro comienza a mejor dicho, se empieza a ver enfermo, ese resiliente va a crecer sobre él y va a ocupar su espacio, su nicho. Todo el mundo dice, Colombia es país megadiverso, ¿cierto? ¿Y quién contó? Tenemos 27.000 especies de plantas. ¿Y quién las contó? Pues nosotros las contamos. Y cuando las contamos, entonces chuleamos, uy, esta no la conocíamos, puede ser una especie nueva. Y es cuando encontramos una especie nueva y la publicamos, la buscamos, le hacemos seguimiento, la colectamos. Y si es nueva, pues la podemos publicar. En